la palabra, hoy Dios te va a hablar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor y prepara tu corazón para la palabra. Gloria a Dios. Ya los anuncios deberían contar como una prédica extra, ¿va? Nada más falta que otra vez pidan diezmos y ofrendas. ¿Por qué no levantas tus manos un momento ahí en tu lugar? Cierra tus ojos para que no te distraigas con el que está aquí enfrente y dile al Espíritu Santo: háblame en esta mañana. El Espíritu Santo, he venido porque quiero agradecer por tu misericordia. He venido porque estoy felizmente teniendo una relación contigo y hoy quiero que tú me hables. Quiero que tú me ministres, quiero que tú me dirijas. Oh precioso Espíritu Santo, háblanos, háblanos, háblanos. Manifiéstate hoy en medio de nosotros, amado Señor. Creemos lo que tu palabra menciona, que tú estás donde dos o tres, Señor, invocan tu nombre. Y creemos que hoy tú te mueves en medio de nosotros. Pero ardiente deseo de nuestro corazón de muchos es que tú te manifiestes y habites en nosotros. Eres lo único bueno que tenemos, amado Dios, y no queremos perderte a ti. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Espíritu Santo. Amén. Lo único bueno que tú y yo tenemos es al Espíritu Santo. Podemos tener muchas capacidades y muchas virtudes, ¿verdad? Algunos podrán saltar la cuerda, otros podrán jugar muy bien canicas, pero lo mejor o lo mayor, lo más bueno que tú y yo tenemos es al Espíritu Santo. Por eso no podemos perderlo, por eso tenemos que cuidarlo todos los días, por eso tenemos que estar pendientes. Y antes de pasar a la predicación, nos acompañará alguien nuevo en esta mañana. Nos gustaría darle la bienvenida. Levante su mano para ubicarlos. ¿Alguien nuevo, nueva? ¿No? Creo que todos somos de casa. Amén. Perfecto. Quiero que me acompañes en tu Biblia al primer libro del profeta Samuel. Uno de mis libros favoritos es este. Vamos a leer a partir del capítulo 3. Amén. Estamos en la temporada de promesas. Dios nos ha hecho promesas a nuestra familia. Dios nos ha hecho promesas a nuestra casa. Dios nos ha hecho promesas a nuestra iglesia. Dios le ha hecho promesas a los niños. Dios le ha hecho promesas a los adultos. Y también el Señor le ha hecho promesas a los jóvenes. Amén. Dios le da promesas a todos. Él no se queda con nada. Él no nos deja con manos vacías. Una vez que tú y yo venimos al conocimiento de Jesucristo, el Señor comienza a darnos de sus bondades. Algunas promesas tienen un cumplimiento rápido, ¿verdad? Que hoy oramos y ya mañana las vemos hechas. Pero hay algunas otras que probablemente vayan a tardar y tengamos que estar trabajando para cuidarlas. Y tengamos que estar al pendiente para no perderlas. Y que tengamos que estar atentos nosotros para que estas promesas se puedan cumplir. Yo meditaba sobre la palabra que hoy te iba a compartir y le pedí al Espíritu Santo: háblame. Yo quiero hablarle a la iglesia sobre las promesas, sobre lo que el Señor nos ha hablado, sobre las memorias. Y a esta porción que te voy a compartir es algo que Dios me dio, y meditaba también en lo que soy ahora y en lo que hace 12 años, 13 años fui. Recuerdo cuando me encontré con el Señor, tenía 18 años. Bueno, cuando tengo ese bautismo del Espíritu Santo que cambió mi vida para siempre, tenía 18 años. Y yo recuerdo que en el frente de combate había un maestro de nosotros que se llamaba Mauro. Este hombre era un picudo para la música, nos daba clases de alabanza, tocaba la batería, tocaba el piano, cantaba, y el Espíritu Santo lo respaldaba a este hombre. Y cuando tocaba la batería yo lo miraba, yo decía: wow, me encantaría poder tocar como él y poder hacer que el Espíritu Santo descienda. Y yo nada más lo observaba, y de repente tocaba el piano y decía: wow, cómo dirige la alabanza, cómo canta. Y también en nuestras ministraciones llegaba Paz Héctor. En mi temporada me tocó ver a Paz Héctor con el cabello largo, así como tu servidor, y llegaba y con su barba y empezaba a tocar el piano y empezaba y tocaban las canciones y el Espíritu Santo descendía. Y yo miraba eso y anhelaba en mi corazón poder ser parte de lo que el Espíritu Santo desataba en ese momento. En la iglesia
Algunos no me van a dejar mentir. Hay un tamborcito de este tamaño que ya estaba cuando yo llegué a mi frente de combate. Fue el primer instrumento de cultura de Jesús. Ya me lo han querido tirar más de una vez, pero yo he sido diligente y sabio y le he guardado de esos pensamientos de deshacernos de él, porque es el primer instrumento. Después tuvimos una guitarra que también la llaman derrumbada, pero ya la estamos rescatando. Y este instrumento yo recuerdo que lo tomaba en mi generación. En frente de combate, cuando estaba en Tula, había una barra de un bar, porque no era un bar frente de combate, no te vayas a ir en ese viaje. Estábamos en lo que antes era un bar. Y yo me sentaba al lado de la barra y agarraba unas baquetas, y en las ministraciones me ponía a tocar ese tambor y a tocar ese tambor y a llorar y a decirle: Señor, úsame para tu obra. Señor, quiero tocar para ti. Pero yo estaba bien descuadrado. Si ahorita estoy descuadrado y arrítmico, muchas veces estaba todavía más. Y yo tocaba y yo decía: Señor, por favor, déjame formar parte de esto. Y por eso le tengo mucho aprecio a ese tambor. Por eso le tengo mucho aprecio a ese instrumento, que lo tengo ahí en mi oficina. Después ya escuché unos sonidos medio tropicalones, unos sonidos cubanos, y dije: creo que mi llamado son las percusiones. Y entonces empecé a tocar las congas, y empecé a tomar clases, mis congas, mis bongos, mis shakers, todo para poder tener un set de percusiones. Hay algunas fotos en la página que ya nos quitaron de Cultura de Jesús, probablemente si todavía está arriba la página. Yo estoy tocando las congas. Era muy raro porque tocábamos rock pop, pero ahí estaba yo tocando las congas. Yo le dije: Señor, úsame con la batería. Y el Señor me dijo: sí, pero vas a empezar con las congas, ¿verdad? A veces ni me escuchaban, a veces ni me ponía el micrófono, pero ahí estaba el mato tocando las congas a sus 21 años, un jovencito tocando. Y me acuerdo que hay algunas fotos por ahí en donde estoy llorando con lágrimas y con el moco literal. Había un muchachito que ya no se congrega porque se fue a vivir a Aguascalientes, que me echaba carrilla porque su mamá le decía: a ver cómo le hace Mato. No me acuerdo cómo se llamaba, Pipe, ¿te acuerdas? El hijo de Edgar. Fue un chamaquito que decía: a ver, le decían sus papás: a ver, hazle como le hace Mato. Y empezaba así, pero a mí no me interesaba. Teníamos muchos buenos bateristas en Cultura de Jesús que hacían muy buen trabajo, que cuando tocaban Dios los visitaba. Pero recuerdo que una ocasión el baterista que estaba se fue y nos quedamos sin baterista mucho tiempo. Se fue el baterista y estuvimos tocando solamente las percusiones, Karina cantando, Giovanni en la guitarra y Felipe en el bajo. Así era la banda Cultura de Jesús. Y así estuvimos muchísimo tiempo. Llegó un conocido que se había enfermado, que le habían cortado como 30, 40 centímetros de intestino porque tuvo un problema, y estaba así de: no, ya voy a servirle al Señor y ahora sí le voy a echar ganas. Fue como a 2 ensayos y hasta la fecha no lo hemos vuelto a ver. Y ahí estaba la batería sola. Y yo me acuerdo que le decía a Karina, teníamos poco de casados, casi un año, le decía: oye amor, voy a tocar la batería. Y me decía: sí, está bien, dale. Y no tocaba. Y después decía: oye amor, ¿sabes qué? Voy a tocar la batería. Sí, está bien. A 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta que mi esposa se fastidió, le salió lo Andrade, ¿verdad? Y me dijo: ¿sabes qué? Si lo vas a hacer, hazlo. Y si no, ya no me estés molestando, porque nada más me estás dice y no la tocas. Ah, sí. Y entonces un día nos pusimos a ensayar y me ensayé 3 canciones de alabanza, chunta chun, porque son las que me sabía. Tocamos la de Remolineando y no sé cuál otras 2. Llegó el domingo, yo estaba nervioso, estaba muy ansioso porque era mi primera vez tocando la batería en una reunión de iglesia. Empezó el culto, me subo a la batería y empiezo a tocar primera canción, segunda canción, y yo dije: el pastor me va a bajar porque no le avisé, el pastor me va a regañar. Yo dije: chihuahua, le hubiera dicho mejor si podía. Yo estaba tocando primera, segunda, tercera canción, se acabó la alabanza y ¿qué crees que hice? Como no sabía tocar, me bajé y me fue a tocar las congas. Entonces ya me acerco con el pastor y le digo: oiga, Paz, ¿qué cree? Que me subí. Y dice: muy chido, me gustó, dale, échale ganas. Yo sentí como esas palabras me afirmaron. Y el siguiente domingo volví a tocar y ya toqué adoración. Y el siguiente domingo volví a tocar, y así hasta el día de hoy. Ha sido algo verdaderamente impresionante, iglesia, porque yo nunca me imaginé llegar a donde estoy ahora. Y no es que sea el mejor, hay muchos mejores que yo, miles. Me han pasado en este asunto de la música, de la batería, muchas cosas. ¿Te acuerdas que te platiqué del famosísimo Mauro,
que era un músico muy virtuoso. Una ocasión él llegó a uno de nuestros congresos que hacemos cuando lo hicimos por primera vez en la feria. Ya ahí estaba la banda Cultura de Jesús. Ya ahí estábamos nosotros listos para ministrar. Y estábamos ocupando el lugar que a él le correspondía, porque él era parte de este proyecto que estuvo hace mucho tiempo, ¿verdad? Y muchos así. Nos tocó ministrar con Julio Melgar. Recuerdo aquella ocasión que estábamos en un Dios de los violentos. En mi corazón había una oración: Señor, nunca te pido nada, pero ahora que te lo pido, déjanos tocar con Julio Melgar, porque estaba conquistando fronteras aquella ocasión. Y lo más lógico es que conquistando fronteras tocara. Y de repente a las 12 de la noche nos marca el Pipe y nos dice: ¿saben qué? Prepárense porque van a tocar con Julio Melgar. No dormí, estaba nervioso. Nos mandaron una lista de canciones y era gospel. Y yo dije: Dios mío, mejor pongan una pista porque no la voy a armar. Y al momento de que se sube Julio Melgar a dar un taller, el Espíritu Santo cae, Felipe se sube al piano, el pastor nos dice a todos: súbanse, porque ya ven que el pase es bien profético, discernió un ambiente del Espíritu, dice: súbanse. Y ahí estoy yo, y para mí fue increíble tocar con ese hombre de Dios. Después estaba viendo videos cuando inauguraron la iglesia de Cash Luna allí en Guatemala, y ¿quién creen que dirigió la alabanza? Julio Melgar. Y ahí estábamos nosotros ministrando con él. Años atrás tocaba un tamborcito a destiempo al lado de la barra donde estábamos en frente de combate. Y después estaba ministrando con uno de los hombres que Dios ha usado para ministrar a su iglesia. Porque Dios tiene promesas. Dios cuando te dice que va a hacer algo en tu casa lo va a cumplir. Dios cuando te dice que va a hacer algo con tus hijos lo va a cumplir. Dios cuando te dice que te va a usar es porque Él empeña su palabra y te va a usar. Entonces tú y yo tenemos que estar atentos y listos para cuando Dios diga: es el tiempo, es el momento, es la hora. Amén. Y dice esta porción de las Escrituras: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Hasta ahí. Esta es una de las historias que más me gustan. Si tú lees un poquito atrás, vas a leer el libro de los jueces, en donde el pueblo de Israel está comenzando a vivir ya una vida dentro de la tierra prometida, pero hacían lo malo y se levantaba un juez. Volvían a pecar y Dios levantaba otro juez. Volvían a pecar y Dios levantaba otro juez, porque escuchaba el clamor, hasta que llega la temporada en donde Samuel estaba. Dice la palabra que no había voz de Dios, la gente no escuchaba la voz de Dios, no había profeta en Israel. Y entonces, si tú comienzas a leer este libro, vas a ver la historia de esta mujer llamada Ana, la mamá de Samuel. Una mujer que no tenía hijos, una mujer que era estéril, pero cuando va a orar al templo delante del Señor, te voy a resumir esto, en pocas palabras le dice: Señor, tú necesitas un profeta y yo necesito un hijo. ¿Por qué no hacemos este trato? Acuérdense que Dios es judío de alguna manera y los judíos hacen buenos negocios. Entonces le dijo: tú dame un hijo y yo te doy un profeta. Orando le dijo: cumple mi necesidad y yo cubro la necesidad que tú estás teniendo. Dios podía hacer muchas cosas porque Él es Dios creador, ¿verdad? Y pudo haber levantado a cualquier otra persona, pero le gustó la oración de esta mujer y le dijo: muy bien, te voy a dar un hijo. Y entonces concibe de Elcana un niño llamado Samuel. Tú sigues leyendo la historia, cómo después de que este niño es destetado, lo lleva al templo. Después de aproximadamente unos 3 años lo lleva al templo. Yo me lo quiero imaginar. Imagínate este niño con su cabellito largo, ¿verdad? Con un efod, porque la palabra dice que constantemente le daba sus pequeños efod. Un chamaquito así que quería jugar ahí delante de la presencia del Señor, delante del sacerdote Elí, ya en el templo. Porque su mamá le decía: hijo, yo no podía tener hijos, yo no podía dar a luz, pero oré al Señor y me dio un hijo. Y le prometí que cuando tú nacieras, que cuando tú vinieras a esta tierra, tú le ibas a servir todos los días de tu vida y que tú ibas a traer palabra para el pueblo. Y entonces este niño creció y dijo: bueno, yo creo esa palabra. Se fue al templo y llegamos a esta parte. Dice que el joven Samuel ministraba en la presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba. Entonces ya llegamos a este punto en donde estaba este joven. Di conmigo: este joven. Di conmigo otra vez: este joven. Si tienes a un lado a un joven, pícale las costillas y dile: este joven. Yo aquí estoy viendo a muchos jóvenes. Este joven, esta joven.
¿Sabes? Dios está llamando a toda su iglesia, a todas las generaciones. Y hoy quiero hablar a los jóvenes, pero también a los que son jóvenes de espíritu. Y ahorita vamos a entender por qué, ¿verdad? Ahí estaba el joven Samuel ministrando, pero no había palabra de Dios todavía. No había voz de Dios todavía. Él simple y sencillamente estaba ahí porque de alguna u otra manera su mamá lo había obligado. Samuel no tenía opción. Él, mamá, quiero jugar fútbol y ser con las Chivas para que fueran campeonas, ¿verdad? Comento esto porque mi corazón ya sanó. No tenía opción. O era servir al Señor o no era nada. No, pues mamá, quiero ser arquitecto, mamá, quiero ser ingeniero, mamá, quiero dedicarme al campo, mamá, quiero tener mucho ganado. No, hijo, tú vas a servirle al Señor. Oye, mamá, mira, quiero hacer mi vida. No, hijo, está muy padre lo que tú quieres, pero tú tienes un propósito y tú le vas a servir al Señor. Y le recordaba el por qué le iba a servir al Señor. No nada más porque la mamá no tenía nada que hacer, sino porque ella había hecho una promesa con Dios y Dios había cumplido. Y entonces ahí estaba Samuel sin opciones, ministrando en la presencia de Elí, ministrando en la casa. Dice la Biblia, y algunos historiadores mencionan que él dormía en un cuarto continuo al templo. Y él todas las mañanas se levantaba, se estiraba y abría las puertas del templo para recibir a la gente. Y ya cuando terminaba la hora del servicio, volvía a cerrar. Él no predicaba, él no enseñaba, él no tocaba ningún instrumento, solamente abría y cerraba las puertas. Abría y cerraba las puertas. Desde niño, desde pequeño, desde chavito. Y algunos historiadores mencionan que cuando llegamos a esta porción tenía 12 años. Era un muchachito. Ribka va a cumplir 12 años. Me imaginé a Ribka abriendo las puertas de la iglesia. Gracias a Dios ahorita Guillermo Billy ya arregló las puertas de la iglesia. Le damos gracias a Dios por esa habilidad y ese talento que tiene. Le damos un aplauso a Dios. Pero imagínate que a Ribka le hubiera tocado abrir la puerta cuando pesaba. No, pobre Ribka, así bernear a los 11 años, ¿verdad? Pero imagínate a Samuel abriendo la puerta, no hacía otra cosa. Probablemente veía a Elí y aspiraba a hacer lo que Elí hacía. Probablemente veía lo que los sacerdotes hacían y decía, algún día me gustaría llegar a eso. Pero como no era de la familia del sacerdote, entonces no tenía aspiraciones a eso. Pero sabes, cuando Dios nos va a usar, cuando Dios dijo que nos va a usar, cuando Dios dijo que va a venir sobre nuestros hijos, el Señor cumple su palabra. Amén. Y dice aquí, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, dice en el 4, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Felipe, ¿me puedes ayudar, amigo, por favor? Papá, mamá, que estás aquí, tú tienes que ser como Ana y Elcana. Tú no tienes que darle opciones a tus hijos, porque si tú le das opciones a un joven no va a saber decidir. Tienes que darle, y no se trata de tenerles el yugo, órale, vas a hacer esto, no. Se trata de encaminarlos a que sirvan a Dios. Si es el propósito de Dios que un día estén predicando, ministrando, gloria a Dios. Pero me refiero a que sean jóvenes que caminen con el Señor todos los días de su vida. Que se preocupen con quién se van a casar, que se preocupen qué es lo que van a hacer. Por eso como padres estamos nosotros obligados de parte de Dios a ser gente que encamine a nuestras generaciones a lo que Dios les ha hablado a ellos. Nunca olvidemos que los hijos son herencia de Jehová. No son nuestros, son del Señor. Y un día el Señor nos va a pedir cuenta de ellos, qué es lo que hicimos. Y por esa razón como padres ves a muchos de los que estamos aquí que nos esforzamos. Si un día yo quiero que mis hijas sean misioneras porque es lo que Dios nos ha hablado. Pero también yo les he dicho, si un día tú quieres ser médico, vas a ser médico. Pero tú tienes que amar a Dios, porque sé que tarde o temprano un día tu llamado va a venir y como médico te me vas de misionero. Porque son prestados los hijos y nosotros tenemos que obligarlos. Hay una canción
de una banda de Estados Unidos que se llama Elevation Worship, que habla de el que está cantando menciona y dice: recuerdo cuando mi mamá me obligaba a ir a la iglesia. Recuerdo cuando mi abuela oraba por mí. Esa canción me hace llorar porque yo me acuerdo de eso. O sea, a mí me obligaba mi mamá, me decía: ¿quieres ir a este lado? Ve a la iglesia. Y se enojaba conmigo. Y ahí yo, en mi desobediencia o en mi inconstancia, me sentaba en las congregaciones. Y recuerdo cuántas veces Dios me habló. Recuerdo cuántas veces Dios me ministró. Puedes traer aquí a tus hijos a regañadientes, pero no sabes si ese día Dios les vaya a hablar. Vuelvo a esto, yo no sé si Samuel estaba ahí porque lo obligaron, pero probablemente él soñaba con hacer alguna otra cosa, pero ahí estaba sirviendo. Tú tienes que traer a tus hijos a la casa del Señor, aunque ellos no quieran, porque probablemente llegue un día, llegue un momento, llegue una hora, llegue una reunión en donde Dios les hable. Te lo dice alguien que ha experimentado eso. Te lo dice alguien que ha experimentado esa parte. Te lo dice alguien que conoce eso. Yo nunca me imaginé que en un campamento, en el Glorious Camp, Dios me hablara. Yo nada más quería ir para cotorrear. Yo nada más quería ir para no estar en mi casa. Y ahí el Señor me habló. Y ahí el Señor vino a mi vida. Porque Dios sigue hablando y está buscando quien lo escuche, y está buscando quien haga su voluntad. No había profeta, no había alguien que hablara. Y entonces el Señor miró a Samuel, que solamente abría las puertas, que estaba ahí obligado, que estaba ahí sentado porque su mamá no le dio opciones. Y entonces el Señor lo miró y dijo: ahí está ese que quiero usar, ahí está ese sobre el cual él quiero venir. Te lo dice alguien que lo ha vivido. No sabes qué día vaya a venir el Señor a hablarle a tus hijos, y tenemos que estar atentos. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Dice el 6: y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, no te he llamado, vete a acostar. En el 7 dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Hay muchos de ustedes jóvenes, escúchenme, que aún no conocen la palabra de Dios, ni lo que Dios quiere hacer con sus vidas, pero el Señor los está llamando. Hay muchos de ustedes que todavía no han escuchado del propósito de Dios. Hay muchos de ustedes que aún no han escuchado lo que Dios va a hacer, pero el Señor los está llamando. Pero el Señor los está hablando, pues el Señor los está mirando, aunque ustedes todavía no lo conozcan. Papá, sigue trayendo a tus hijos. Mamá, sigue insistiéndoles, porque Dios les va a hablar. Y dice el 8: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Dice esta parte: entonces entendió Elí que Jehová le llamaba al joven. Es importante que como padres entendamos cuando Dios está llamando a nuestros hijos. Probablemente la primera vez no lo entendemos. Pensamos que solo es una actividad más de jóvenes el sábado. Probablemente pensamos que solamente es un campamento más. Pensamos que solamente es una reunión más. Pero no entendemos que es la oportunidad que Dios está buscando para hablarle a nuestros hijos, para hablarle a nuestras generaciones. Pero dice aquí que Elí entendió que era Dios quien llamaba a Samuel. Oro en el nombre de Jesús porque se levanten padres, que se levanten madres de familia, que entiendan que Dios está llamando a sus hijos. Yo doy gracias a Dios por la vida de mis papás, porque en medio de sus problemas y en medio de sus dificultades, ellos entendieron que Dios me estaba llamando. Ellos entendieron que era Dios el que estaba diciendo: Marco, Mato, ven. Ellos lo entendieron. Y entonces mi mamá me decía: vete al campamento, vete a la reunión. Recuerdo muy bien una ocasión, ya te lo he contado probablemente, y si no te lo vuelvo a contar. Recuerdo una ocasión que operaron a mi mamá del apéndice, y a mí me encargaron la cremería.
Y yo estaba ahí en la cremería. Antes no me gustaba, ya después me gustó mucho. Y estaba acomodando el refrigerador y me marca mi pastor, Paz Héctor. Me dice: Mato, tenemos una reunión con la gente encargada de los congresos de Maldonado, no me acuerdo cómo se llama, de Maldonado, Guillermo Maldonado. Necesito que vengas. No iba a predicar, no iba a tocar la batería porque todavía ni tocaba, ¿verdad? Nada más iba a moverle a la computadora 2 teclitas, derecha, izquierda, y ya. Y yo recuerdo que dije: Dios mío, pero tengo que estar aquí. Le digo, le marco a mis hermanas, no pudieron. Y ellas le marcaron a mi mamá, y mi mamá me marcó, me dijo: ¿sabes qué, hijo? Cierra, lánzate, vete, no importa la cremería, vete a servir al Señor. Me eché una bronca con mis hermanas, me eché una bronca con ellas, pero sabes, yo estaba obedeciendo a lo que Dios, y me encanta porque mi mamá entendió. Dijo: vete, vete, vete. Necesitamos padres entendidos. Necesitamos padres que entiendan que Dios está llamando a sus hijos. A mí me encanta hablar con padres en frente de combate, que entienden cuando Dios está llamando a sus hijos, que dicen: no me importa, está el año pasado nos llegaron 2 hijos de pastores, los hijos del pastor Eli, que estaban estudiando, y me dice: es que me están insistiendo que quieren entrar a frente de combate. Y pues estoy entendiendo que es Dios llamándolos, y los mandó a frente de combate 6 meses a los dos jovencitos. Suspendieron sus estudios, ahorita regresaron a su iglesia, y los 2 muchachitos le están rompiendo como los grandes, ayudando a su pastor, ayudando a su papá. Pero hubo un padre entendido que escuchó la voz de Dios llamando a sus hijos. Un chorro de jóvenes que he conocido así. Por eso, papás, necesitamos estar atentos a lo que Dios le está hablando a nuestros hijos, porque no era ni siquiera Dios hablándole a los papás, no era ni siquiera Dios hablándole a Elí, al sacerdote, era Dios hablándole al hijo. Y a veces a nosotros Dios no nos va a hablar en esa parte, pero sí le va a estar hablando a los hijos, y tenemos que estar atentos, 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 atentos. Ya casi estoy terminando. Y Elí dijo a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Me encanta lo que dice el capítulo 10. Y vino Jehová y se paró. Aquí me detengo tantito. Dice aquí: vino Jehová y se paró. Samuel tuvo un encuentro personal con Dios. Pues cómo no iba a ser uno de los profetas más grandes, ¿verdad? Cómo no iba a orar, iban a descender truenos y relámpagos, se iba a vencer a los enemigos de Jehová, si tuvo un encuentro con Dios. Jehová mismo se tomó el tiempo en venir y en pararse y en hablar con ese joven. Tú ves aquí a Ezequiel, tú ves aquí a Felipe, tú ves son frentianos, somos gente de hace muchos años de frente de combate. Pero yo te puedo decir que vino Jehová y se paró delante de él. Vino Jehová y se paró delante de Ezequiel, de Armando. ¿Por qué razón? Porque Dios los estaba llamando. Conozco a la mamá de Cheque, una mujer fiel en su iglesia, una mujer fiel en su congregación, que pudo haber motivado a su hijo para hacer alguna otra cosa, pero dijo: no, mi hijo, si Dios te está llamando allá, pégale allá, hijo, que Dios te use. Conozco a la mamá de Felipín, nos ha hospedado en su casa, y fácil le pudo haber dicho: hijo, mira, si quieres ser músico, quédate con tus tíos son muy famosos en Monterrey, son los Tejones Band, búsquelos en internet, y acá le vas a pegar al acordeón y le vas a pegar al bajo. Pero su mamá dijo: hijo, te está llamando Dios en Pachuca, vete a Pachuca. Y Dios vino a su encuentro. Yo sé que Dios va a venir al encuentro de muchos jóvenes. Sé que Dios va a venir a la vida de muchos muchachos, de muchas muchachas, de muchas señoritas en este tiempo. Lo siento, lo creo, tengo ese fuego ardiendo en mi corazón de cómo en esta temporada el Señor va a venir. Mamá, papá, tienes que estar atentos, porque Dios está presto, está pronto a venir a manifestarse sobre la vida de tu hija, de tu hijo. Dice aquí: y llamó como las otras veces, y Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye.
de aquí, la historia de Samuel comienza en la siguiente etapa: un profeta de Dios para el pueblo de Israel. Padres de familia que me están escuchando, el infierno también le está hablando a tus hijos. El infierno también los quiere distraer con adicciones, con música, con relaciones de noviazgo, con sueños que probablemente no los van a llevar a ningún lado. Pero también el Señor está insistiendo, y tú y yo tenemos que estar atentos a lo que Dios les está hablando. ¿Por qué razón? Porque si no quisieran, muchos de sus hijos no vendrían, se quedarían en sus casas. Pero muchos de ellos a regañadientes vienen, ¿verdad? Y están aquí no queriendo, pero Dios les va a hablar. Dios se va a manifestar. Por eso tienes que estar atento, papá. Tienes que estar atenta, mamá. Y joven, Dios en este tiempo quiere desatar su voz sobre tu vida. Quiero que ahí en tu lugar te pongas en pie. Y yo quiero hacer un llamado hoy al altar, no en tu lugar, al altar, a los jóvenes. Porque si tú estás aquí, es porque Dios está poniendo los ojos sobre tu vida. Si tú estás aquí, joven, señorita, es porque Dios te está mirando. No estás porque no tienes alguna otra cosa mejor que hacer. Muchas cosas podemos hacer, pero es porque Dios te está llamando. Y yo quiero llamar al altar a esos jóvenes. Pero escúchame, probablemente por pena, por apatía, porque no quiero, no vayan a pasar. Pero es aquí en donde los papás escuchan la voz de Dios y dicen: Dios está llamando a mi hijo. Joven, te invito a que pases al altar, dobles tus rodillas y le digas al Señor: Dios, hay cosas que no entiendo, pero aquí estoy. Y papá, si ves que tu hijo no pasa y tú entendiste lo que se te predicó, trae a tu hijo y dobla tus rodillas con él aquí en el altar. Porque no es el llamado que yo te estoy haciendo, es el llamado que Dios hoy está poniendo delante de nosotros. Y si tu hijo tiene 25 años, dice: Samuel tenía 12, se libró. No, sigue siendo tu hijo, sigue estando soltero, sigue viviendo en tu casa, sigue comiendo de tu comida, sigue dependiendo de ti. Tráelo para acá. Y si tiene 5 años y está chiquito y no se fue al salón de niños, tráelo para acá. El altar está abierto. Pasen, jóvenes, pasen, jóvenes. Papá, trae a tu hija, trae a tu hijo, porque si no, un día el infierno puede ser más violento. Ayúdame, Domi, ayúdame, Rosy, equipo de trabajo, ayúdenme a orar. Aquí están pasando hoy ministros, están pasando hoy futuros predicadores, están pasando hoy misioneros, están pasando hoy profetas, están pasando hoy profesionistas que van a dar la gloria y la honra al Señor en todo lo que hagan. Oh Espíritu de Dios, ven, ven en el nombre de Jesús. Ven en el nombre de Jesús. Ayúdame, Cheque, a orar. Merar y todos el equipo, por favor, impongan manos. Que el Señor les hable. Y si papá pasaste con tu hijo, tómate un tiempo para orar sobre de ellos, para orar por sus vidas, para orar por sus llamados, para orar por lo que Dios va a desatar sobre ellos. Espíritu de Dios, ven, 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 ven. Sharabrababa sotorobro. Papá, mamá, si tu hijo ya está aquí, ya tendrías que estar tú también orando por ellos. Ya tendrías, pásale también, ora por ellos, impon manos. Oh Espíritu Santo, oramos hoy por estos jóvenes. Oramos hoy por estos jóvenes. Oramos hoy por esta generación, Señor, que tú has permitido que naciera, que tú has permitido que te conozca. Espíritu Santo, háblales, 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 Señor, que en estos próximos días ellos puedan conocer tu palabra, tu propósito, amado Señor.
Espíritu de Dios, ven, ven, ven. Oh, oramos por estos jóvenes. Llénanos, llénanos, llénanos. Oh, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo, ven, ven.